Well, it will be really wonderful to be with you. Es muy maravilloso estar con ustedes. It should be wonderful because there's all Christians. Es algo maravilloso porque todos somos cristianos And that's really nice. y eso es muy bonito. But let me see about the parables. Déjenme hablarles un poco acerca de las parábolas. A lot of the parables are uh, not for you. Muchas de las parábolas no son para ti. You have the blind or the leper or varying things about you could have outside of your own body. Eh, por ejemplo, el ciego, el leproso y algunas otras cosas que pueden estar fuera de tu cuerpo. But this is inside you. Pero esto es dentro de ti. How? ¿Cómo? Because this is the world that Jesus did, and you all had a place. Porque este es el mundo que Jesús ha hecho y tú y yo tenemos un lugar en él. So there's a whole world, but everybody is included. Y hay todo un mundo y todos estamos incluidos. And as you'll see, it's very meaningful for Jesus. Y esto es algo muy significativo para Jesús. He said he was going to have many parables on that afternoon. Él contaba a menudo estas parábolas en la tarde. But this is very interesting for the disciples. Y esta parábola en particular es muy interesante para los discípulos. So the first is they want to give you the parable. Entonces, la primera, y quiero que pensemos en la parábola. And the Pharisee, no, is the disciples are in the game. Y aquí los discípulos están en el juego, esta es para ellos. So listen, that's the Lord. Escuchen, dice el Señor, este es el Señor hablando. He said, hey, there's this farmer, and he went out to sow the seed. Dice, un hombre salió y fue a sembrar su semilla. This is probably before they had a tractor. Esto seguramente es antes de que ellos pudieran tener un tractor, ¿verdad? um, so he scattered the seed as he went. Entonces fue echando la semilla conforme iba caminando. And some, he says, it's on the path. Y algunas semillas cayeron junto al camino. And the birds came and ate it. Y los pájaros vinieron y se la comieron. So the disciples they're not getting this either. No hay ganancia para los discípulos, para nadie. And then he says, oh, but some are on a rocky place. Y luego dice, pero algunas otras cayeron en un lugar rocoso. They are in the soil, but it's rocky and it's not very good. Y sí brota y empieza a crecer, pero no es muy bueno.
So he says, you don't really have much soil. y no da fruto, no tiene profundidad de tierra. So he says, you're quickly, it's blooming, but then it was shallow and it passed away. Y rápidamente brota, pero así como brotó rápido, así rápido se esfuma, se desvanece. It's kind of like it was shallow, just like a lot of people. Es lo que le pasa a mucha gente. And so then it's in the middle of the day, Y luego al mediodía, the plants, which means they're not a plant, they're growing up. las plantas es cuando empiezan a crecer por la actividad del sol. But he says that's scorched because they have no root. Pero en este caso no pudieron lograrse porque no tenían raíces en sí. And say, who is this root? Pero ¿de qué se trata esta raíz? It's he's soil, but it's not very good for the root. Y sí está plantada, sí está floreciendo, pero no tiene suficientes raíces. So he says it's the plant, but it doesn't work too. Pero no funciona tampoco. Uh, and then he said the thorns, and they will grow up and choke the plants. Pero hay otros granos que sí fueron plantados bien y sí se convirtieron en una planta. But he says again, it doesn't work. Pero dice otra vez que al final tampoco funcionó. But he says this was good seed, but it doesn't work. Y era una buena semilla, pero no funcionó. So then he says the fourth, hold on. He says, then the good seed, and it gives great soil. Y luego llega al cuarto tipo y dice que es la buena semilla que da buen fruto. And he said it's growing up and they produced a good crop. Y dice que empieza a crecer y produce una buena cosecha. And then he multiplied that some are 30, some have 60, and some have 100. Y se multiplica a 100, a 60 y a 30 por uno. So you see, in this thing, it's only the fourth who had 30, 60, or 100 times. Y solamente en esta ocasión es que la semilla produce a 30, 60 y a 100 por uno. So Jesus said, hear what you hear, to speak or not to speak. Entonces aquí luego les dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. So then he says to the disciples, Y luego le dice a los discípulos, you have a parable. The secrets of God will help you. les he contado una parábola, los secretos de Dios les ayudarán. But otherwise they have a parable and it doesn't work.
Pero si tienen una parábola y no la entienden, pues no les sirve de nada. Oh, hold on. Oh, hold a minute. I want one, uh, um, just a minute. Otherwise, I get this and it doesn't work. Algo Okay, está there, funcionando. I got it. Okay. Ya lo, ya lo arreglé. Um, so he says, but you have a better understanding. Y les dice, pero ustedes tienen un mejor entendimiento. So then Jesus has a question. Y entonces Jesús les hace una pregunta. Surely you understand this parable. ¿Seguro que entienden esta parábola? See, you understand it, ¿Sí la entienden? but I don't think you did. Pero yo no pienso que ellos la entendieron. How many of the people do you feel did this? Do you know what they are going to do from this parable? Do you know it? ¿Tú sabes cuánta gente entiende realmente esta parábola y las demás? That's a question Es una pregunta, because it says everybody in this world has to be in the game. porque dice que todos en el mundo deben meterse al juego o están incluidos en el juego. So one are lost from the devil. Algunos se pierden y es el diablo que se los roba. Now, this is where Jesus says he will explain the parable. Y entonces Jesús procede a explicar la parábola. That's really a rare thing in the Gospels. Y esto es una cosa rara en los evangelios. A lot of it is what it is. They didn't add a statement for Jesus. O sea, no hay una afirmación para Jesús en este respecto, en este aspecto. So the first thing that Jesus says is he says, and the word. Entonces, la primera cosa que Jesús establece es de la parábola es la palabra. That's the first, because in the first parable, he didn't say anything about the word. Y es lo primero que dice, porque cuando la contó por primera vez no dijo nada acerca de la palabra. So what is the word? Entonces, ¿qué es la palabra? It's the word of God. Es la palabra de Dios. It's the word that was Jesus. Es la palabra que es igual a Jesús. You remember John in the first chapter, he said, and the word is with God. ¿Se acuerdan de lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1? Y la palabra estaba con Dios. So the word of God is the parable. Entonces, la parábola es acerca de la palabra de Dios. So then he says to Satan, Después menciona a Satanás. go and take you away from the word, and they are lost. Dice que viene y quita la palabra de sus corazones y se pierden.
Do you know how difficult that is for you and me? ¿Saben qué tan difícil es eso para ti y para mí? But that's the first thing. And he says a lot of people are going this way. Y es algo que desafortunadamente le sucede a muchas personas. So you say, oh, well, then why should we get for the word of God because it doesn't work? Y puede ser que tú digas, entonces, ¿qué sentido tiene compartir la palabra de Dios si al final de cuentas no funciona? But for the disciples, they said, you don't know which is right or wrong. You have to be careful. Pero a los discípulos y a ti y a mí nos dice, tú no eres Only quien decides lo que es bueno o es malo, sino que tú debes hacer lo que se te manda. only Jesus can and the Holy Spirit can have yes and no. Solamente Jesús y el Espíritu Santo pueden decidir si sí o si no. And so he says, okay, how about the second? Ahora, ¿qué acerca del segundo? You said that the sower is rocky places. Nos dice que la semilla cae en lugares rocosos. And this is really interesting. He says, and the word, again, and it will receive with joy. Y es bastante interesante aquí porque vuelve a decir, habla acerca otra vez de la palabra y dice que recibe la palabra con gozo. And I think this is really weird. Y aquí se pone realmente raro. This is the word, and you receive it with joy. O sea, es la palabra la que se recibe con gozo, But then you have no root pero dice que no tiene raíz en sí and you stay, but only a short time. y se queda, pero solo por un corto tiempo. And I think that's true. There are people that you know that receive with joy and then they're gone. Y sí, es algo que también vemos. Hay gente que recibe la palabra con mucho gozo, pero después se aparta. You receive with joy, but then it doesn't work. Reciben con gozo, pero no funciona. Why? ¿Por qué? He says, because for trouble or persecution, then from the word of God, you fall away. Y nos dice la razón por la cual se apartan. Cuando viene la persecución por causa de la palabra o la tribulación, por esas razones se apartan. So the second, and they go, oh, uh, that's a that's good, but there's no people that we could save right now. Y pues aquí la gente tampoco se salva. Then he says the word has sown, but it's thorns and thistles. Y luego nos habla de la semilla que cae entre espinos. So he says the worries of this life. Y dice que aquí vienen las preocupaciones, los afanes de esta vida. But wait, I got worries. Pero espérame, yo tengo preocupaciones. Uh, Only Alberto doesn't worry.
No, Blanquita. Dice que solamente yo no me preocupo. Le digo, no, Blanquita es la única que no se preocupa. So, but hey, if I worry, I'm not so good for Jesus. Pero cuidado, si nos andamos preocupando, entonces no estamos bien con Jesús. And then he says, the deceitful of wealth. Y luego dice que también se apartan por el engaño de las riquezas. The deceitful? Oh, they could have a BMW or a yacht El or engaño, o sea, quieres pues tener un BMW o un yate. or maybe you like to have other things from somebody else. O tal vez te gustaría tener las cosas que le pertenecen a otro. So he says, you choke the word. Entonces dice aquí que se pierde la palabra, pues, o sea, se vuelve infructuosa. So it's unfruitful. Y entonces no lleva fruto. But he says they're good, but ultimately they don't have fruit. Y son buenos por un tiempo, pero no llevan fruto al final. So the third is better than the second or uh, uh, third. No, The first one. Yes. The third is better than the second, and the second is better than the first. La tercera es mejor que la segunda, y la segunda es mejor que la primera, pero de todas maneras no llevan fruto. you know, for the first three items, or the man and the woman, all doesn't for the word of God, it doesn't work. Pero para los tres primeros casos, para hombres y mujeres, la palabra no funcionó al final de cuentas. That means a lot of people aren't going to be saved. Entonces no es mucha la gente que va a ser salva al final. Do you know how difficult that is? Tan difícil es, But you know, it's really true. pero saben, es realmente verdad. You only have so much that are really fruitful. Y no son muchos en realidad los que llevan fruto. So now you have to say the fourth. Y ahora necesitamos analizar el cuarto caso. But others, you can see the sower and it's a good soil. Y dice que en este caso la semilla cae en buena tierra. And you realize the soil, it's fairly interesting because his soil all around the world. Y aquí está la buena tierra y podemos hallar buena tierra en cualquier parte del mundo. And everybody has the soil for for this is bread and butter. Bread and butter, what's that? Okay, yeah. Means Ya. Y todos tenemos la capacidad de creer, pero no todos tenemos la disposición, como el pan con con la mantequilla. and he says the word of God again. Y otra vez menciona la palabra de Dios. So in the second thing, Jesus says the word of God
is very important. Y de nuevo Jesús reafirma aquí que la palabra de Dios es lo más importante. So then it says very interesting. You accept. Y es muy interesante que aquí dice que acepta, que la toma. The other three, they didn't accept. Los otros tres en realidad no aceptaron. There's a difference. Hay una diferencia. And nobody says, and you produce a good crop. Y este es el único caso en que produce una buena cosecha. You could have peaches or apricots or nuts. Puede tratarse de nueces, de manzanas, de peras, But they're all a good crop. pero es una buena cosecha. But now, this is one that is really difficult. Pero esto es algo que es realmente difícil. The word, and it says 30, 60, or 100. Y se trata de la palabra y dice que produce a 30, a 60 y a 100. This is all acceptance on the fourth. Y aquí habla de una total aceptación en este cuarto caso. I think for the Christians, you have this parable at the fourth. Creo que los cristianos somos los que estamos en el cuarto caso, But not all are equal. pero no todos los cristianos somos iguales. This is actually, that's really true. Y esto es realmente verdad. Probably Paul is a hungered, Probablemente Pablo es de los que representarían los de 100 por uno, or John. o Juan, But 5% will be me. yo sería como un 5%. And then 30, 60. So you have the word of God and accept, but you have to be ready to what are you going to do? Y el asunto aquí es que podemos nosotros dar fruto de diferente, pues, manera y tenemos que examinarnos para ver qué es lo que vamos a hacer al respecto. And you think it's all powerful. Y tú debes pensar que esto es muy poderoso. Everybody talks about power, Todos hablan acerca del poder, especially the disciples. excepto a los verdaderos discípulos, Or you and me. o para ti y para mí. But how do you really have power? Pero ¿cómo realmente tienes poder? I think is James has a wonderful way of done this. Y creo que es Santiago el que nos dice una forma maravillosa de cómo hacer esto. The power is because you do something. El poder es resultado de que hagas algo. You have power, but power for nothing, it's nothing. Tú tienes poder, pero si ese poder no tiene un propósito, ese poder no sirve de nada. You have to work. Tienes que hacer obras.
faith is true either, but it's power and works too. La fe es verdad también, pero es fe y obras, y eso produce poder. So you think about where are you going for the next life. Entonces, tenemos que examinar a fondo cómo vamos a llegar a la siguiente vida. I often thought that you should die with Jesus on the whole life. Yo a veces pienso que debemos morir en Cristo con una vida completa, plena. Yeah, I see. Some are old like me. Algunos ya son viejos como yo. Like me too. I can't walk, I can talk, but I'm still going to get Jesus. Me cuesta ya mucho caminar, me cuestan ya muchas cosas, pero voy a irme con Jesús, sigo permaneciendo en él. So each of you who are Christians, Entonces, cada uno de nosotros que somos cristianos, we think for Jesus, how do you do for 60 or 30 or 2 or debes, 100? debes conocer, debes pues saber qué tanto estás dando fruto, a 60, a 30, a 3, a 2. So I want to leave it with this caveat. This what? Caveat. Question? Caviar, the food? What? No, it's caveat is another thing. Is a question? I don't understand that. I've Yeah. never heard caveat. What's caveat, Berta? Yeah. No lo sé, yo creo que quiere decir con esta pregunta, with this question. The Caveat? question is, Yo tampoco lo había escuchado. you have to decide what you're going to have for Jesus. Tienes que decidir qué tanto fruto quieres dar para Jesús. And that's personal. Y eso es algo personal. BG doesn't help me for for him. Mi esposa no puede dar fruto en lugar de mí. I can't help you. Yo no puedo dar fruto en lugar de ti. So I want to say, let's all have a sense that Jesus wants us to be 100%. Pero quisiera que nos quedáramos con Yeah. eso en el That's the corazón. word. Yeah. Jesús espera que todos y cada uno de nosotros demos el 100%. Okay. And by the way, you're a very good speaker. Por cierto, Xoma dice que estoy pues traduciéndole bien. Okay. Ya te aprobó. Después de tantos So I'm over. You can have whatever you want. Ok, ya está mi César. Ya hasta ahí llega el mensaje.